Estamos viendo muchísimo todo lo que estuvo pasando recientemente con el caso de Madeleine McCann en relación a esto de que salieron a la luz varios archivos de Ep. Ya saben quién es, ya saben que no puedo decir el nombre, así que bueno, Ep. Pero entonces, después de todo esto que pasó, ¿en qué quedó la actualidad del caso de Maddie? ¿Se considera que se hizo un descubrimiento importante? ¿Se considera que el caso avanzó en algo? ¿Qué pasó con las demás hipótesis? Bueno, vamos a estar analizando el contexto actual del caso en base a todo lo que estuvo sucediendo recientemente. Sabemos que el caso de Madeleine McCann sigue siendo uno de los fenómenos criminales más impactantes del siglo XXI. Pero si uno se sumerge en verdad en los expedientes del caso, la investigación se vuelve aún más compleja de lo que parece ser a simple vista. Al inicio la investigación estuvo en manos de la policía portuguesa. Muchos recordarán quizás al inspector no sé cómo se pronuncia bien su nombre, así que yo voy a decir Gonzalo Amaral, pero el verdadero punto de inflexión llegó con un especialista británico de búsquedas, llamado Mark Harrison. Él le aplicó al caso un enfoque frío y estadístico. Analizó décadas de desapariciones infantiles y encontró que en todas esas había un patrón común. Cuando no hay rastros fáciles de encontrar de un secuestrador externo, la probabilidad siempre apunta al círculo más íntimo del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que los padres o personas muy cercanas están involucradas en lo que le pasó. Entonces, en ese momento este investigador recomendó algo que lo cambió todo en el caso de Maddie. Solicitó traer perros rastreadores de élite entrenados para cumplir funciones muy específicas. Uno de los perros era especializado en detectar olor a cadáver humano y otro estaba entrenado para localizar mínimas trazas de sangre, incluso si la misma fue sometida a una limpieza química. Cuando estos perros ingresaron al departamento del complejo Ocean Club donde se había hospedado la familia McCann y desde donde la niña Madeleine había desaparecido, uno de los perros ladró con insistencia detrás del sofá, uno de los sofás que había dentro del departamento, y también cerca de un armario infantil. Este perro que marcó esto era el que detectaba cadáveres, y minutos después el otro perro marcó que había habido sangre exactamente en los mismos puntos. Pero las alertas no terminaron ahí. Se les hizo a estos perros una prueba a ciegas y uno de ellos reaccionó a prendas de ropa que le pertenecían a la madre de Madeleine McCann. Y lo más perturbador, también marcó el peluche favorito de Maddie como algo de interés. Luego de esto vino el experimento en el estacionamiento subterráneo. Allí se colocaron 10 vehículos idénticos, pero uno de ellos era el Renault que había alquilado la familia McCann 24 días después de la desaparición de Madeleine. El perro que les comenté que detecta cadáveres ingresó a este estacionamiento e ignoró los primeros autos. Sin embargo, cuando llegó al Renault alquilado por la familia McCann, su actitud cambió por completo. Empezó a rascar las puertas, marcar el maletero, incluso localizó una llave que estaba escondida. También el otro perro, el que podía detectar sangre, de igual manera marcó rastros en el baúl. Cuando uno ve estas cosas, piensa que parecía ser que encontraron pruebas muy sólidas en contra de los padres de Madeleine, de que ellos estaban en verdad involucrados en lo que le sucedió a la niña. La pregunta es ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué nunca se les dictó una prisión preventiva, se hizo un juicio ni nada? La respuesta es muy sencilla, porque no había cuerpo. No había esa prueba física concluyente que sostuviera una acusación formal en contra de los padres. Y así esta hipótesis de que quizás Madeleine había sido víctima de un accidente doméstico en el cual se decía que sus padres le habían colocado a sus hijos una sustancia para que durmieran esa noche, que con Madeleine se habían pasado, por eso la niña perdió la vida, como que quedó en la nada. Fue una hipótesis que quedó totalmente archivada en Portugal. Y ya sabemos que cuando la justicia no puede darle a la población respuestas claras, a ese vacío lo ocupa la especulación. Y ahí es donde nace esta segunda gran teoría de la cual estuvimos hablando tanto en estos días. La teoría de una red de élite internacional. Lo más importante, creo yo, que queda de todo esto es el nombre de Clement Freud. Sabemos que este sujeto aparece como una sombra muy incómoda dentro de toda la historia del caso de Madeleine McCann. Freud era una figura pública británica y dueño de una villa ahí en Praia da Luz, el lugar donde sucedió todo. Y él se acercó a la familia tras la desaparición de Madeleine. Esto podría ser simplemente algo que pasa desapercibido. Pero años después, luego de que este sujeto perdiera la vida,
un documental reveló múltiples denuncias de abuso en contra de este tipo. Y esto sí siento que en verdad sí es sospechoso, porque qué extraño que este sujeto con tremendo historial se haya acercado así a los McCann. Es como muy llamativo, la verdad. Y bueno, otro dato que queda, lógicamente que es importante detrás de todo esto, son estos documentos que vinculan a Ghislaine Maxwell, la mano derecha de Epp, con un testimonio que dice haberla visto a ella por el año 2009, llevando a una niña que tenía un rasgo muy particular, un coloboma en el ojo derecho, lo mismo que tenía Madeleine. Pero la justicia jamás pudo encontrar como pruebas suficientes para avanzar en alguna de estas líneas de investigación. Es por eso que para ellos el principal sospechoso aún sigue siendo Christian Bruckner, un ciudadano alemán con antecedentes violentos que vivía cerca del Ocean Club, el lugar donde se hospedaron los McCann cuando sucedió todo. Su teléfono, como sabemos, fue geolocalizado en la zona de la desaparición, y un ex compañero de prisión de este sujeto comentó que él le había confesado haber sido el que se llevó a Maddie. Pero nuevamente con él aparece el mismo obstáculo, no hay ADN, no hay una prueba física concluyente que lo vincule con la desaparición de la niña. Se puso muchísimo esfuerzo para intentar unir a este sujeto con el caso, pero hasta el momento al menos no se logró. Y el año pasado, ya hace un año aproximadamente, cuando también todo esto estaba sucediendo, volvió a salir otra noticia muy particular que no nos podemos olvidar en relación al caso de Madeleine. Y les estoy hablando de Julia Bendel. Recordemos que esta chica era una joven polaca que afirmó poder ser Madeleine McCann. Ella hacía comparaciones físicas y presentó una supuesta prueba genética que decía que tenía un 69% de coincidencia regional, como que le daba que tenía un 69% de posibilidades de ser británica. Todo esto explotó en las redes sociales hasta que la ciencia intervino y dijo que esos estudios que afirmaban este 69% no tenían validez legal. A todo esto lo vimos en detalle mientras estaba sucediendo. Hay videos sobre todo eso en el canal, como les decía, ya de hace un año atrás. Y bueno, ¿cómo terminó toda esta historia? Finalmente con Julia Bendel arrestada por una denuncia de la familia McCann de haberlos estado acosando. Y a la final, la verdad no sé en qué quedó, si ella no creo que continúa arrestada o capaz que sí, no sé, pero bueno, terminó todo como medio en la nada. A muchos les llamó la atención que los padres de Madeleine estén tan como enojados con ella y que incluso pongan esta denuncia, pero sí es sospechoso, pero al fin y al cabo no sabemos hasta qué punto llegó Julia para con ellos, por ahí en verdad sí se sobrepasó, eso ya no lo sabemos. En general, a casi 2 décadas después de la desaparición de Maddie, el caso hoy en día se encuentra dividido en 2 bloques. Por un lado, la teoría forense que involucra o a la familia o a Christian Bruckner, pero digamos, creo que en general hay más pruebas en contra de la familia de Madeleine por lo que vimos en este resumen. Y por otra parte, las teorías de internet que quieren vincular a Epp y toda esta élite con la desaparición de la niña. Sin embargo, continuamos sin un ADN específico, sin una prueba biológica particular que lleve a que se comprueben algunas de estas teorías que andan dando vueltas. Mientras tanto, el tiempo continúa pasando y la verdad sobre lo que le pasó a Maddie continúa sin aparecer. Así que esperemos que con el correr de los años se pueda saber en verdad qué fue lo que sucedió, que toda la sociedad pueda obtener una respuesta y Maddie justicia, ¿no? Lógicamente. Vamos a ver entonces si surge algo más importante en relación a este caso en los siguientes días, o esperaremos a ver si en algún momento pasa algo, se descubre alguna nueva verdad. El caso de Madeleine McCann es uno de los más impactantes y misteriosos de la historia reciente. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares en Portugal se convirtió en una búsqueda internacional que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. O al menos eso era lo que se creía. Madeleine desapareció sin dejar rastro en el año 2007. Desde entonces, teorías, sospechosos y pistas falsas han mantenido a este caso en la atención mundial. Hoy un nuevo hecho vuelve a poner a este caso en la mira de todos los medios de comunicación, por una muestra de ADN que podría quizás cambiar. Vamos a terminar con una pequeña actualización del caso de Madeleine McCann, este caso que estuvimos siguiendo en los últimos días, y les armé un video con, digamos, más o menos la perspectiva que se podría tener del caso hoy en día, las principales hipótesis y demás. Y para mí, como más o menos la pista que más sentido tiene si lo relacionamos al caso con
Epp, no lo puedo nombrar totalmente porque YouTube, pero bueno, Epp y Ghislaine Maxwell es la de este retrato robot que se hizo, que bueno, ahora vamos a ver, que se armó en base a un testigo, quien dijo haber visto a Madeleine siendo llevada por una mujer y el retrato correspondería al de esa mujer. El tema es que la imagen se parece muchísimo a cómo lucía Ghislaine Maxwell en 2007 cuando sucedieron los hechos de Madeleine. Y además de eso ahora surgieron unos videos aparentemente de una cámara de seguridad donde se la ve supuestamente a Madeleine McCann con una mujer que es muy similar a Ghislaine Maxwell. El tema es que no sé cuál será la veracidad de estas cámaras porque a ver, si se captó a Maddie así habría revolucionado todo el caso, porque son imágenes muy explícitas. Como podemos ver por acá, tenemos a una mujer caminando con una niña rubia que sí, podríamos decir que es parecida a Madeleine, y después algunas imágenes de una mujer sola caminando que se deduciría sería la misma, ¿no? Que está con la niña aquí en esta cámara. Ahí tenemos otra imagen más. Así se parece mucho la niña a Madeleine. Y después hace este compilado. Se habla, bueno, de que aparece el nombre de Maddie en los archivos de Epp. Y colocan este retrato robot que sería del que estuvimos hablando recién. Como podemos ver, es una mujer de cabello corto con rasgos particulares que se podría decir se parece bastante a esta mujer del video de aquí, ¿no? De las cámaras de seguridad. Y a su vez se parece muchísimo a cómo lucía Ghislaine Maxwell, la mano derecha y pareja de Epp, en 2007. Por acá tenemos una foto, supuestamente esta es ella más o menos por esos años. Y sí, efectivamente se parece muchísimo. El tema es, como veíamos, que estos retratos robot no suelen ser como tan, no sé, confiables, porque no es que es una fotografía o algo muy específico, se crea en base a lo que un testigo comenta más o menos de lo que se acuerda de lo que vio. Pero más allá de eso sí es bastante para mí perturbador el parecido que hay entre el retrato y Ghislaine Maxwell. Realmente es impactante el parecido. Y por más de que no sea una pista 100% confiable, certera y demás, nada, es algo que llama mucho la atención y te genera escalofrío. Por eso considero que dentro de todo lo que relaciona a lo de Epp con lo de Maddie, esto del retrato es como lo más viable, siento yo, o lo que más nos podría como hacer dudar o conectar ambos casos. Pero bueno, como les decía, es simplemente una pequeña actualización. Espero les haya resultado de interés todo este video en sí. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube se avise cada vez que suba un nuevo video. El caso de Madeleine McCann es uno de los más impactantes y misteriosos de la historia reciente. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares en Portugal se convirtió en una búsqueda internacional que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. O al menos eso era lo que se creía. Madeleine desapareció sin dejar rastro en el año 2007. Desde entonces, teorías, sospechosos y pistas falsas han mantenido a este caso en la atención mundial. Hoy un nuevo hecho vuelve a poner a este caso en la mira de todos los medios de comunicación, por una muestra de ADN que podría quizás cambiarlo todo. El día 3 de mayo de 2007, la familia McCann estaba de vacaciones en Praia da Sul, un tranquilo destino turístico en Portugal. Madeleine, de 3 años, se hospedaba con sus padres, Kate y Gary McCann, y sus 2 hermanos menores, en un complejo de apartamentos. Esa noche, los McCann cenaron con unos amigos en un restaurante dentro del mismo resort, a unos 50 metros de la habitación donde dormían sus hijos. Según su testimonio, durante la cena, ellos volvían a la habitación para revisar a los niños cada cierto tiempo. Pero a las 10 de la noche, en una de esas revisiones, Kate McCann descubrió que Madeleine no estaba en su cama. La ventana de la habitación estaba abierta y la pequeña había desaparecido. El pánico se apoderó de la familia.
La policía portuguesa fue alertada y se inició una búsqueda desesperada. Sin embargo, las primeras horas fueron caóticas. No se aseguró la escena del crimen, lo que pudo haber permitido la pérdida de pruebas cruciales. La investigación inicial estuvo plagada de errores. La teoría principal era que Madeleine había sido secuestrada. Algunos testigos dijeron haber visto a un hombre llevando a una niña en brazos cerca del apartamento esa noche, pero la información no se verificó a tiempo. La policía también consideró la posibilidad de un accidente encubierto, pues en septiembre de ese mismo año 2007, los propios padres Kate y Gary McCann fueron nombrados sospechosos oficiales. Se especuló que Madeleine podría haber fallecido en el apartamento y que sus padres habían encubierto el hecho. En esa época, un perro rastreador detectó olor a un cadáver humano en la habitación y dentro de un auto alquilado por los McCann semanas después de la desaparición. Sin embargo, las pruebas eran insuficientes y los cargos contra ellos fueron retirados en el año 2008. El caso de esta manera se enfrió y las autoridades portuguesas cerraron la investigación. Pero la familia McCann no se dio por vencida. Recaudaron fondos, contrataron detectives privados y continuaron la búsqueda por su propia cuenta. Años después, la policía británica reabrió el caso con la Operación Grange. Se revisaron miles de documentos y surgieron nuevas líneas de investigación. Varios años después, en el año 2020, un hombre llamado Christian Bruckner fue identificado como sospechoso clave. Bruckner era un delincuente sexual convicto que había vivido en la zona de Praia da Sul en 2007, el lugar y el año justamente cuando sucedió la desaparición de Madeleine. Y este hombre tenía además un largo historial de delitos violentos. Se descubrió que su teléfono había estado cerca del complejo turístico la noche de la desaparición de Madeleine. Además, se hallaron pruebas de abuso infantil en su posesión. Pero a pesar de estas evidencias, no se llegaron a encontrar pruebas concluyentes que lo terminen de vincular a este hombre directamente con la desaparición de Madeleine McCann. Bruckner, por su parte, negó claramente cualquier tipo de participación en el caso y quedó básicamente siendo investigado. Como no surgieron otros sospechosos significativos, se armó esta teoría general en la que se cree que Madeleine fue justamente secuestrada por este hombre aquella fatídica noche. Luego él abusó de ella y le quitó la vida. Pero como les digo, esto no es nada confirmado, es simplemente quizás como la teoría más sólida que hay del montón. Porque sí, el caso de Madeleine McCann ha generado incontables teorías y debates. Algunos creen que en realidad fue víctima de una red de tráfico infantil y otros sostienen que fue un secuestro planificado. Toda esta falta de respuestas ha alimentado enormemente la especulación durante casi 18 años. El caso no tuvo más avances hasta el año 2023, cuando una joven polaca llamada Julia Bender sacudió al mundo entero al afirmar que ella podía ser Madeleine. Todo comenzó cuando esta joven llamada Julia, de 21 años, publicó en sus redes sociales una serie de mensajes asegurando que tenía razones para creer que era Madeleine. Según su relato, había notado similitudes físicas entre ella y la niña desaparecida, como por ejemplo un defecto en el ojo derecho y rasgos faciales similares. Además, afirmaba no recordar gran parte de su infancia y tener dudas sobre su verdadera identidad. Si bien ella tenía 2 años más de los que debía tener Madeleine, Julia comentó que no tenía su acta de nacimiento ni registros médicos que corroborasen su edad real. Llamé a la policía y de acuerdo a los oficiales tengo 21 años. Estoy tratando de hacerme la prueba de ADN. Es por eso que estoy creando este contenido. No estoy diciendo que soy Madeleine en un 100%. Solo estoy tratando de saber la verdad y el ADN me va a asegurar si soy o no Madeleine.
Traté de hablar con ellos sobre el ADN y sobre las preguntas que tenía. Les pregunté si eran mis papás. Primero le pregunté a mi mamá y después a mi papá. Mi mamá se enojó conmigo y me trató de cambiar el tema de conversación. Me dijo que no iba a hablar conmigo de mi pasado. Dijo que el pasado es pasado y ahora es el futuro. Tenemos que pensar en el futuro. Cuando se enteró de lo que hice en las redes sociales, se enojó mucho conmigo. She was very mad. I can't remember almost everything from my childhood. No recuerdo casi nada de mi infancia. Tengo pequeños recuerdos y es raro para mí. And it's weird for me. I'm very stressed. Estoy muy estresada. Este es mi ojo derecho. Y espero que puedan ver algo. Se ve un poco confuso. Depende de la luz. Estoy muy agradecida por su ayuda. Y hago este live porque quiero demostrar que soy real y honesta y realmente creo que puedo ser Madeleine McCann. Tengo algunas razones para pensar eso. En aquel momento las redes sociales explotaron ante esta noticia. Millones de personas comenzaron a seguir la cuenta de Julia, analizando sus fotos y comparándolas con las de Madeleine. La controversia aumentó cuando Julia aseguró que sus padres biológicos en Polonia evitaban hablar de su pasado y se mostraban agresivos cuando ella preguntaba sobre su infancia. No obstante, por su parte, los padres de Julia han rechazado categóricamente sus afirmaciones. Tanto su madre como su padrastro han calificado las declaraciones de su hija como infundadas. Según ellos, ella creció siempre en esa familia, dentro de un entorno acomodado, donde asistió toda su vida a una escuela y tuvo básicamente una infancia y un crecimiento normal. Siempre hemos tratado de entender todas estas situaciones que han pasado con Julia. Amenazas a nuestra dirección, sus mentiras y manipulaciones y actividad en internet. Hemos visto todo y hemos intentado prevenirlo. Le hemos pedido que se detenga, comentaron. A pesar de todo esto, la noticia de que esta joven podría ser Madeleine llegó rápidamente a los medios internacionales. Y lo más importante, a la familia McCann. Kate y Gary McCann, los padres de Madeleine, tomaron la decisión de mantenerse en silencio mientras se realizaban las investigaciones para corroborar de si Julia era en verdad su hija desaparecida o no. Julia, por su parte, consiguió el apoyo de una investigadora privada y medium llamada Fia Johansson, quien la ayudó a viajar a Estados Unidos para realizarse pruebas de ADN especializadas y verificaciones médicas. Durante semanas el mundo entero estuvo pendiente de los resultados de esas pruebas, para ver si en verdad esta joven era esa niña desaparecida hacía tantos años atrás. Si bien habían ciertas dudas en general sobre la historia que contaba Julia, la posibilidad de que Madeleine McCann finalmente hubiera sido encontrada era demasiado grande como para ignorarla. Finalmente, después de semanas de especulación, los resultados llegaron y la verdad fue develada. Julia Bender no era Madeleine McCann. Las pruebas confirmaron que su ADN no coincidía con el de los McCann y que de hecho su ascendencia estaba 100% ligada a Polonia, su país de origen, y no tenía nada de ascendencia británica, de donde justamente son los padres de Madeleine. En ese momento la familia de la joven, es decir de Julia, aseguró a los medios que esa era la tercera vez que ella se hacía pasar por una niña desaparecida. En concreto, comentaron que antes de decir que era Madeleine McCann, supuestamente, se había hecho pasar por una chica alemana y una niña de Estados Unidos, todas ellas con paradero desconocido. Además, también explicaron que Julia es una chica con bastantes problemas, según sus propias palabras. A lo largo de su vida, siempre quiso ser cantante y modelo, pero no tuvo éxito con ninguna de estas dos cosas, lo que la llevó, según las fuentes cercanas, a entrar en depresión.
Se cree que quizás por esa depresión ella desarrolló una especie de tendencia a cuestionar su identidad o a querer hacerse pasar por otras personas. Después de que saliera toda esta verdad a la luz, Julia le pidió disculpas a la familia de Madeleine McCann y comentó que ella nunca había intentado engañar a nadie, sino que en verdad había pensado que podía llegar a ser Madeleine. Obviamente yo creo que si ella en verdad tenía dudas sobre su identidad, tenía todo el derecho del mundo a mover cielo y tierra por descubrir la verdad. O sea, no lo veo para nada mal que se haya esforzado muchísimo y haya viajado y todo para descubrir quién era. Distinto sería el caso de si es verdad esto de que ella finge justamente ser personas desaparecidas. Porque no solamente está mintiendo y generando toda una controversia, sino también le está produciendo quizás una cierta ilusión a unos padres que ya llevan muchos años de dolor y muchos años de búsqueda, y deben ser muy espantosos esos momentos en donde crees que quizás has encontrado a esa persona y termina siendo que no es así. Entonces, más allá de la mentira, es jugar con la ilusión de unos padres, claramente. Muchas personas incluso han acusado a Julia de haberse armado toda esta historia de que supuestamente era Madeleine como una posible estrategia para ganar atención y seguidores en sus redes. Porque sí, después de que pasó todo esto, ella estaba ya llena de seguidores en Instagram. Por otro lado, los McCann volvieron a quedar en el centro del ojo público. Pues como les conté, su dolorosa búsqueda de Madeleine ya llevaba más de 15 años y ese episodio no hizo más que reabrir viejas heridas. Después de que pasara toda esta tormenta, Julia Bender regresó a Polonia y se apartó de la opinión pública. Fia Johnson, la investigadora que la apoyó, declaró que Julia era una víctima de abuso y negligencia en su hogar, y que su historia, aunque falsa en cuanto a su identidad, era el reflejo de una joven que buscaba desesperadamente respuestas sobre su pasado. Y así quedó todo ahí, no se volvió a hablar más del tema hasta ahora, febrero del año 2025. Recientemente Julia Bender volvió a aparecer, esta vez presentando los resultados de una prueba de ADN que, según ella, podría confirmar su identidad como Madeleine McCann. La prueba de ADN fue realizada utilizando muestras genéticas extraídas por la policía de la habitación donde desapareció Madeleine, ya que los padres de la niña se negaron a volver a proporcionar muestras directas. Según el informe, existe un 69,23% de coincidencia genética entre Julia Bender y Gary McCann, el padre de Madeleine. Además, según también este nuevo estudio, Julia Bender no es de origen polaco, sino que más bien su origen sería británico e irlandés, coincidiendo ahora en esta ocasión con los orígenes de los padres de Madeleine. La joven ha publicado este informe en su Instagram junto con un correo electrónico de un doctor llamado Monte Miller, quien es experto en ADN forense. En ese correo se afirma que ambos perfiles de ADN, es decir, el del padre de Madeleine y el de Julia, coinciden considerablemente y que hay un patrón específico que parece indicar una conexión familiar. Apostaría por una relación padre, hijo o hermano. Se puede leer en el mensaje enviado por el doctor. La revelación de esta nueva prueba de ADN ha generado una mezcla de reacciones. Algunos expertos y seguidores del caso han expresado cierto escepticismo, señalando que ya se hizo una prueba de ADN que desmintió que Julia fuera Madeleine y recalcando este hecho importante de que la edad de ella no coincide con la que debería tener Madeleine. Además, el hecho de que los padres de Madeleine no quisieran participar una vez más en otro estudio de ADN añadió una capa de controversia extra al caso. Lo cual siento que es lógico porque si ya pasaron por esa situación de hacer una muestra y que les dé negativo y que se les destruya la ilusión y todo, siento que es súper entendible que no quieran volverse a exponer a eso, siendo que ya saben el resultado. Por eso, técnicamente, se utilizaron esas muestras que fueron extraídas por allá en el año 2007
del lugar en donde desapareció Madeleine, que de hecho, según leí, no se sabe cómo Julia consiguió esas muestras para hacerse este segundo estudio de ADN. No obstante, por otro lado, hay algunas personas que creen que esta prueba nueva sí podría ser en verdad un avance significativo en la búsqueda de Madeleine. Julia declaró que su objetivo no es causar daño ni controversia ni nada, sino que más bien quiere descubrir su verdadera identidad y en su última instancia ayudar a resolver el misterio de la desaparición de la niña. Pero es muy extraño igual esto, porque una muestra un par de años atrás dio negativa y ahora otra da positiva. Es sumamente misterioso, por ende es importante en estas situaciones escuchar ciertas opiniones de expertos en el tema. Justamente uno de estos expertos explicó que el informe científico nuevo asegura que Julia podría ser hija biológica de Gary McCann, y se dijo incluso que la coincidencia genética es más de lo esperado al azar, indicando que podría existir una conexión familiar casi segura. Además, otros especialistas han señalado que tanto los ojos, los dientes y la voz de Julia coinciden con los de Madeleine. Tony Clapes, por su lado, un doctor en genética, médico investigador de la Universidad de Leicester y profesor, comentó lo siguiente: el porcentaje que da es compatible con una paternidad, pero no lo garantiza. Habría que hacer un análisis completo y analizarlo en detalle. Lo que aporta, es decir, este nuevo estudio, no es ni mucho menos conclusivo, aunque es cierto que hay cierta coincidencia. Si los padres no quieren desmentirlo de una vez por todas, es porque ven que hay algo más detrás. Eso era todo lo que se sabía sobre este nuevo estudio de ADN, hasta que hace unas horas surgió una noticia que afirmaba que Julia Bender fue detenida por la policía en el aeropuerto del Reino Unido. Supuestamente la detuvieron bajo sospecha de acosar y hostigar a Kate y Gary McCann, los padres de Madeleine, según afirmó el medio británico Daily Mail. Les digo, esto es tan reciente, al menos en el momento en el cual estoy grabando este video, que la propia abogada de la familia de Julia comentó: estoy intentando averiguar qué ha sucedido, pero parece que Julia ha sido detenida en el aeropuerto de Bristol esta tarde, justo después de desembarcar del avión. La policía, según los informes, la ha arrestado bajo la acusación de acoso y hostigamiento contra los McCann. No hay mucha información, como les digo, sobre esto. Es decir, no se sabe muy bien qué fue lo que llegó a hacer Julia como para que la terminen arrestando por hostigamiento. O sea, ¿qué les habrá dicho? ¿Qué les habrá hecho a los padres de Madeleine? Como que todavía no hay mucha información sobre eso. Con respecto entonces a este nuevo estudio de ADN y a toda la historia de Julia en sí, la gente tiene diferentes opiniones. Como por ejemplo, por acá por YouTube algunos dicen: qué raro que los verdaderos padres y los adoptivos estén callados y no ayuden a encontrar la verdad de la chica. Algo turbio hay en todo esto. Otro comentario dice: lo extraño es por qué los supuestos padres ni tienen curiosidad por saber si es su hija o no. La familia polaca debería decir la verdad de los antecedentes de la niña. Rarísimo, hace 2 años están con este misterio. Hoy en día el ADN en horas sale y todavía dan vueltas con este caso. ¡Qué bronca! Si fuera otra, hacía tiempo habría hecho traer a la chica y hacer el ADN de una. Ahora bien calladitos, hay que volver a investigar a los padres. Y así hay diferentes tipos de opiniones, pero las que más leí son justamente estas que afirman que los padres de Madeleine tienen algo extraño porque no se los ve muy interesados en tratar de llegar a descubrir la verdad detrás de todos estos análisis de ADN. Pero para mí personalmente creo, con la información que tengo, igual es una opinión personal, que ellos ya, como les comenté hace unos minutitos antes, ellos ya se hicieron ese estudio de ADN hace unos años y les dio negativo. Entonces es como que no creo que quieran como volver a abrir esa herida y volver a pasar por eso, siendo que ya tienen un resultado. Lo que sí obviamente no entiendo muy bien, porque bueno, no conozco del tema, es por qué ahora una muestra da un 69% de acierto si el otro ADN dio totalmente negativo. No sé, leí por ahí que algunos comentaron que
Es una muestra tomada de la habitación desde donde Madeleine desapareció, entonces tranquilamente podría llegar a ser una muestra totalmente contaminada y que no pueda llegar a ser muy fiable. Pero bueno, como les mostré, algunos expertos opinan que sí es importante, otros que no afirman nada. Así que no sé, habría que ver cómo evoluciona todo esto y hasta dónde llega. Hay que ver también si es verdad esto que comentan los padres de Julia, cuando dicen que a ella le gusta hacerse pasar por niñas desaparecidas y todo eso, y que en verdad no es cierto nada de lo que ella afirma con respecto a que no sabe nada de su infancia, ni de su nacimiento, ni nada de eso. Me gustaría saber mucho qué opinan ustedes sobre toda esta historia, sobre todo esto nuevo que está pasando. La realidad es que el caso de Madeleine McCann ha estado plagado de pistas falsas, sospechosos descartados y teorías conspirativas. La aparición de Julia Bender y esta prueba de ADN es tan solo una parte más de un capítulo de una larga historia de incertidumbre y dolor. Mientras todas estas cosas pasan y se siguen analizando pruebas, el mundo entero continúa esperando respuestas definitivas sobre el paradero de Madeleine. Hace unos días les traje un video en donde les contaba todo lo que había pasado con respecto al caso de Madeleine McCann y al nuevo estudio de ADN que se había hecho Julia Faustina, la niña que cree ser ella. Mientras seguía investigando sobre toda esta historia, encontré que Julia quizás no sea Madeleine McCann, sino otra niña desaparecida en el año 2011. Se cree que podría ser una de 2 niñas gemelas que desaparecieron justamente ese año. La familia Shep estaba compuesta por Matías, Irina y sus 2 hijas gemelas, Alessia y Livia. Tanto Matías como Irina tenían empleos estables y disfrutaban de una buena posición económica. Matías era un ingeniero suizo de 43 años que trabajaba en la industria del tabaco para la empresa Philip Morris. Él tenía también un hermano gemelo, y según quienes lo conocían era un hombre reservado y de carácter frío. Irina, de 44 años y de nacionalidad italiana, era experta en derecho de competencia. Durante años la familia Shep pareció llevar una vida feliz, viviendo en el pueblo natal de Irina en la región de Marcas, Italia. Sin embargo, con el tiempo el matrimonio se deterioró y finalmente Irina tomó la decisión de ponerle fin al mismo, iniciando así un proceso de divorcio. Tras la separación, Matías se fue a vivir a una casa que había comprado en el año 2006 en Suiza, mientras que Irina se mudó a un amplio departamento. A pesar de la ruptura, los dos compartían la custodia de sus hijas gemelas, y al principio todo transcurrió con normalidad. Cada 2 semanas Matías recogía a sus hijas y se las llevaba para pasar unos días sin ningún tipo de inconveniente. Pero la realidad era que Matías no estaba bien, pues el divorcio lo había afectado profundamente. Sus allegados comentaban que no lograba aceptar al 100% la separación, y de a poco se fue sumiendo en una tristeza que parecía no tener fin para él. En diciembre de 2010, Matías tomó la decisión de llevarse a sus hijas, Alessia y Livia, a un crucero por el Mediterráneo, lo que parecía demostrar que, a pesar de la tristeza que sentía por la ruptura, aún estaba dispuesto a seguir cumpliendo activamente su rol de padre. El domingo 30 de enero del 2011, Irina aguardaba pacientemente el regreso de sus hijas después de haber pasado aquellos días con Matías. Sin embargo, las horas pasaban y Matías y las niñas no aparecían. A las 3:50 de la tarde, Irina ya comenzó a inquietarse. Siguieron pasando las horas y Matías no aparecía, hasta que finalmente le llegó a Irina un mensaje de texto de parte de él, donde le informaba que no regresaría con las niñas ese día y que las llevaría directamente a la escuela al día siguiente. Irina se sorprendió al instante ante este mensaje, pues nada de eso había sido acordado, y lo que más la desconcertaba era que Matías no le había mencionado ese cambio de planes en persona o por llamada, sino que lo había hecho por mensaje de texto, algo bastante extraño para él. Preocupada entonces, Irina decidió llamarlo. Matías contestó, pero su tono era molesto. Le dijo que estaba en casa de un amigo y que no podía hablar. No mencionó en absoluto a las niñas y así sin más, sin dar explicaciones,
colgó el teléfono rápidamente. La ansiedad de Irina creció cada vez más. Después de que pasaran unos minutos, ella volvió a llamar a Matías, pero esta vez su celular dio apagado. Sintiéndose cada vez más inquieta, Irina decidió salir de su departamento y dirigirse a la casa que ambos habían comprado años atrás. Al llegar se dio cuenta de que el auto de Matías, un Audi A6 negro, no se encontraba ahí. Irina aún conservaba las llaves de esa casa, así que entró. La vivienda estaba en completo silencio. No habían señales ni de Matías ni de las niñas. Las luces se encontraban apagadas y nadie respondía. Sin embargo, Irina encontró algo desconcertante. Los juguetes y mochilas de las gemelas seguían ahí, pero sus maletas habían desaparecido. Además, las camas estaban sin hacer y las frazadas todas revueltas. Todo parecía indicar que Matías y las niñas se habían ido de ahí con prisa. Después de ver todo esto, la inquietud de Irina se transformó en pánico. Ya no pudo esperar más y decidió llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron, inspeccionaron la casa y lo que ya temían se confirmó. Matías y las niñas habían tomado la decisión de tomar un par de cosas e irse de la casa con prisa. A pesar de todo eso, Irina aún albergaba la esperanza de que al día siguiente Matías cumpliera su palabra y llevara a las gemelas a la escuela. Sin embargo, el lunes 31 de enero, Alesia y Livia no aparecieron. Ahí la situación se volvió alarmante. La Interpol emitió una alerta de búsqueda en 188 países y las policías de Suiza, Francia e Italia se movilizaron para encontrar el Audi negro de Matías. Pronto las autoridades comenzaron a reconstruir sus movimientos del día 30 de enero y lo que descubrieron fue inquietante. Aquel domingo Matías había recogido a sus hijas a la 1 de la tarde desde la casa de un vecino, donde ellas jugaban con otros niños. Según el testimonio de este vecino, Matías no mostró ningún tipo de comportamiento extraño aquel día, salvo por un detalle. Llevaba puestas unas botas llenas de barro, mismas botas que después fueron encontradas en el garage de su casa, aún cubiertas de barro fresco. Después de recoger a las gemelas en la casa de este vecino, Matías desapareció junto con ellas. Sin embargo, se supo que permaneció en Suiza al menos por 4 horas más, ya que se detectó que el mensaje que él le había enviado a Irina lo hizo desde Morges, una localidad a unos 5 kilómetros de Ginebra. Pasó allí un tiempo considerable, pero no se sabe qué estuvo haciendo. La policía registró un poco esa zona, pero no encontró nada relevante. Irina, en ese momento desesperada, sin saber muy bien qué hacer, tomó la decisión de ir a varias farmacias de la zona para preguntar si Matías había comprado somníferos. Temía que pudiera haberlos usado para sedar a las niñas y trasladarlas con mayor facilidad a alguna parte. No obstante, Irina no encontró pistas que confirmaran estas sospechas. La policía después descubrió que Matías se fue de Ginebra y cruzó la frontera con Francia. Al día siguiente, el 31 de enero, Matías fue captado en Marsella. Unas cámaras de seguridad lo registraron tratando de retirar dinero de un cajero automático y luego fue visto en otro cajero distinto. A todo esto, él no se encontraba con las niñas. Matías retiró un total de 7.500 euros de 5 cajeros automáticos distintos en Marsella. Pero lo más impactante llegó después, porque Matías desde ahí le envió una postal a Irina. Como les comenté desde el principio, el divorcio fue algo que Matías nunca pudo aceptar. Y en el mensaje de la postal él simplemente le escribió a Irina: "No puedo vivir sin ti". Irina no recibió esa postal hasta el 3 de febrero, varios días después. Y eso la impulsó a viajar hasta Marsella para ver si Matías y sus hijas aún se encontraban ahí. Incluso también contactó con la policía francesa de inmediato para alertarlos y avisarles que su ex marido le había enviado una postal desde ese lugar. Sin embargo, aunque se sabía por las cámaras de seguridad y por la postal que Matías había estado en Marsella, no habían ni rastros ni señales de Alesia y Livia, las niñas gemelas, pues ninguna de las dos habían sido vistas en ningún momento. Esto planteaba dos posibilidades bastante inquietantes. Matías se había deshecho de ellas de alguna forma, por ejemplo entregándoselas a otra persona,
o quizás debido a que ellas eran muy pequeñas, no lograron terminar siendo captadas por las cámaras de seguridad. Claramente, para cuando la policía e Irina llegaron a Marsella el día 3 de febrero, Matías ya no se encontraba ahí, pues ese mismo día que envió la postal se compró un boleto de ferry de ida para 3 personas. Cuando se descubrió esto, se dedujo que claramente él planeaba viajar con sus hijas. Además, compró un pasaje adicional para su vehículo, el Audi negro. El destino del ferry sería Propriano en Córcega, Francia. Los investigadores le preguntaron a Irina si había algún tipo de motivo por el cual Matías había decidido viajar hasta Córcega en particular. Irina contestó que sí. Dijo que esa isla tenía un cierto valor sentimental para ellos, ya que en el año 2008 los dos habían viajado juntos a Córcega en una escapada romántica. La noche del 31 de enero, Matías Schepp abordó el Scandola, un ferry que transportaba pasajeros, vehículos y carga. Al día siguiente, el ferry llegó a su destino. Algunos testigos afirmaron haber visto a las gemelas a bordo de ese ferry. Incluso algunos comentaron haberlas visto jugar en la zona del recreo, mientras que otros aseguraron haberlas oído llorar durante la noche. Sin embargo, todos los testigos que decían esto eran pasajeros, pues ninguno de los 37 miembros de la tripulación recordó haberlas visto. La policía solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de ese barco, con la esperanza de poder llegar a encontrar alguna pista. Pero sucedió algo bastante inquietante. La videovigilancia justo falló esa misma noche en la cual Matías supuestamente junto a sus 3 hijas ingresaron al ferry. Lo único que se pudo confirmar a la final fue que Matías estuvo a bordo, ya que se registró con su auto en el ferry. Pero si bien él había comprado 3 pasajes, no se pudo terminar de confirmar si sus hijas habían viajado con él o no. Una vez en Córcega, el paradero de Matías se convirtió en un misterio. Algunos testigos afirmaron haber visto a las gemelas en la isla. Incluso una residente llamada Olga aseguró haberlas visto en la mañana del 1 de febrero a las 9:30. Según su testimonio, una de las niñas, posiblemente Alesia, llevaba un gorro azul con rayas rosas y gafas. Además mencionó que Matías estaba conversando con una mujer de entre 40 y 50 años, con quien parecía tener confianza. Acuérdense de este dato. Otro testimonio clave fue el de un empleado de una gasolinera en la costa. Él recordó haber atendido a Matías y haber visto a las gemelas entrar en la tienda para comprar caramelos. Pero lo más extraño de todo fue que Matías solo pasó un día en Córcega, pues esa misma noche se tomó un ferry de vuelta. Sin embargo, esta vez compró un solo pasaje, no 3 como a la ida. Ese giro en los acontecimientos llevó a los investigadores a plantearse numerosas preguntas. ¿Había escondido quizás Matías a las gemelas en algún lugar de Córcega? Por ejemplo, ¿se las había dejado a alguien o algo así? ¿O lo peor de todo, se había deshecho directamente de ellas? Recordemos que cuando Matías fue a buscar a las niñas a la casa de su vecino en Suiza, llevaba puestas unas botas con barro. Entonces la policía se preguntó si quizás él había estado explorando quizás alguna zona como para terminar de deshacerse de sus hijas. Aunque también plantearon la posibilidad de que quizás él las había arrojado al mar, lo que podría haber sido porque varios testigos, como les conté, afirmaron haber visto a las niñas a bordo del ferry. Y ya sabemos que ellas no tomaron el viaje de regreso. 3 días después, Matías le envió una carta a Irina y en ella escribió lo siguiente: probablemente estoy enfermo, pero no sé de qué. Adiós para siempre. No hay nada más que hacer. Sus palabras le resultaron profundamente perturbadoras a Irina y le causaron una gran angustia. Tras enviar esa carta, Matías tomó una autopista en dirección a Italia. Lo más impactante fue que, a pesar de haber sido reportado por la policía de toda Europa, nadie lo detuvo en el camino. Gracias a eso, Matías logró llegar a Italia. Se sabe que al mediodía almorzó en una pizzería cercana a Nápoles. Esto fue confirmado por el testimonio de un mesero que recordó a un hombre solitario con un comportamiento aparentemente normal, aunque decía que evitaba mirar a los niños que estaban en una mesa cercana.
Según este testigo, cada vez que veía a niños cerca, Matías apartaba directamente la mirada. Durante la tarde, Matías consumió grandes cantidades de alcohol y al anochecer estacionó cuidadosamente su auto en el estacionamiento de una estación de tren. Cerró el auto con llave, se llevó consigo un GPS, bebió una botella entera de whisky y después de eso se lanzó a las vías del tren. Con ese trágico gesto, Matías le puso fin a su vida, llevándose el secreto de dónde estaban sus hijas consigo. Después de su fallecimiento, la policía encontró fragmentos, digamos lo que quedaba de su GPS, en un área boscosa cercana a la estación de tren donde Matías se había quitado la vida. Sin embargo, el dispositivo estaba en tan mal estado que no se pudo recuperar la información que podría quizás develar detalles sobre dónde había andado Matías específicamente y por ende quizás dónde había dejado a las niñas. Después del suicidio de Matías, cartas de parte de él le siguieron llegando a Irina. Cartas que él había enviado antes de quitarse la vida. En una de esas cartas se encontraron 7.500 euros en billetes, la misma cantidad de dinero que Matías había retirado en Marsella. Esto fue significativo para los investigadores porque ellos inicialmente pensaron que quizás ese dinero podría haberle sido entregado a alguien para que cuidara a las niñas. Sin embargo, al aparecer él mismo en las cartas, esa hipótesis perdió fuerza. Pero lo peor llegaría en la última carta. En esa, Matías le decía a Irina lo siguiente: mis queridas, quería morir con ellas, pero todo salió de otra manera. Yo seré el último en morir. Las niñas descansan en paz. No sufrieron. Están en un lugar tranquilo y pacífico. Nunca volverás a verlas. Espero que no destruyas tu vida por esto. Aunque se podía suponer lo que había sucedido y lo que Matías había hecho con sus hijas, eran simplemente eso, suposiciones, no había nada confirmado. Luego se encontró un testamento que Matías había escrito en alemán. En ese documento él había redactado 3 días antes de secuestrar a sus hijas que ellas serían las herederas de todo lo que él tenía. Sin embargo, en el mismo documento decía que si algo les pasaba a ellas, todo iría para el hermano y la hermana de Matías. Irina se aferró enormemente a la esperanza de que sus hijas aún estuvieran con vida, pero en verdad la incertidumbre la torturaba. No sabía si las niñas seguían con vida y si seguían en donde estaban, cómo estaban, o si quizás en verdad Matías se había deshecho de ellas. Con el paso del tiempo, esa pequeña esperanza que tenía Irina de encontrar a sus hijas con vida se fue desvaneciendo. Pero también iban apareciendo algunos testigos que daban información que podría considerarse relevante. Un hombre, por ejemplo, en una ocasión afirmó tener información verídica que decía que las niñas supuestamente estaban en Canadá, en donde habían sido separadas intencionalmente. Sin embargo, aunque esta pista parecía plausible al principio, nada se pudo confirmar. Algunas personas le decían a Irina que capaz Matías en verdad había arrojado a sus hijas al mar mientras viajaba en el ferry. No obstante, ella no creía que esto hubiera sido así, ya que creía que él podía hacer todo lo que sea, pero no sería capaz de hacer algo así. Por otro lado, muchos pensaron que la policía en todo este caso no había actuado con la rapidez ni eficiencia necesaria. Por ejemplo, como podrán haber visto, todos los movimientos de Matías fueron rastreados, pero siempre llegaban demasiado tarde las autoridades. Para Irina, sobre todo, la investigación estuvo mal durante los primeros días de desaparición, que como ya sabemos son cruciales. 10 años después de estos hechos, se difundieron una serie de fotos en donde las gemelas fueron envejecidas digitalmente, para mostrar cómo lucirían para ese momento con la esperanza de reactivar la búsqueda. Para este punto quedaban 2 opciones: o las niñas ya no se encontraban con vida, o quizás estaban en algún lugar, pero siendo retenidas y sin poder comunicarse con el mundo. Muchos se preguntaban si Matías quizás le había confiado a sus hijas a alguien más, posiblemente a una persona que tenía malas intenciones y que había mantenido en cautiverio a las niñas durante todos esos años. No obstante, las autoridades se mostraban mucho más escépticas.
Uno de los investigadores, por ejemplo, dijo: no hay ningún elemento objetivo que nos haga pensar que siguen con vida, refiriéndose a las gemelas. De esta forma dejaban en claro que la hipótesis más sólida para ellos era que Matías les había quitado la vida a sus hijas. El caso tomó un giro cuando se lo relacionó con otro caso de otra chica desaparecida el mismo año, una joven de 27 años llamada Katia Iritano. Katia había desaparecido 5 días antes del secuestro de Livia y Alesia, las gemelas. Ella se encontraba haciendo un curso de carpintería cuando se perdió totalmente su rastro. En algunos programas de televisión italianos se reportaron una serie de testimonios que vinculaban a Matías Schepp, el padre de las gemelas, con Katia. En Francia, 2 testigos afirmaron haber visto a Matías en compañía de sus hijas y de una mujer que se parecía muchísimo a Katia. Según estos testigos, el grupo fue visto en una sección de juguetes dentro de una tienda. La policía entonces le preguntó a Irina si era posible que Matías fuera hasta esa ciudad con las niñas. Y ella respondió que sí, que era altamente posible. Para reforzar la investigación, se le mostró a uno de estos testigos una foto de Katia y se le preguntó si era esa la mujer a la cual había visto junto a Matías y a las gemelas. Lo que contestó fue inquietante. Estoy un 80% segura de que la mujer que vi con Matías era Katia Iritano, dijo, pero en ese momento tenía cabello rubio. Este último dato sí complicó un poco la credibilidad del testimonio y añadió a la final más incertidumbre sobre la identidad verdadera de esa mujer. Por su parte, la familia de Katia rechazó por completo la idea de que ella pudiera haber estado involucrada con Matías Schepp. Con el tiempo, los investigadores declararon que a la final no pudieron encontrar ningún tipo de evidencia que vinculase ambos casos. Lamentablemente, un tiempo después, el cuerpo de Katia fue encontrado en un lugar conocido como el Cantón de Vaud en Suiza. Su bolso fue encontrado junto al cuerpo, pero a pesar del hallazgo, siguieron sin aparecer indicios que vinculasen su caso con el de las gemelas desaparecidas. A pesar de la cantidad de años que pasaron, Irina sigue aferrándose a la idea y a la esperanza de encontrar a sus hijas con vida. Ahora sí, retomando la historia de Julia, se cree que justamente ella, quien cree y dice ser Madeleine McCann, puede ser en realidad una de estas 2 gemelas desaparecidas. Fia Johansson, la detective que la ayudó en todo el caso de Madeleine y quien trabajó con la policía de Estados Unidos, dijo que Julia está totalmente abierta a descubrir si ella es o no es una de estas gemelas. Se cree que más específicamente podría ser Livia Schepp. Un grupo de detectives en línea incluso afirmó que Julia se parece muchísimo más a Livia que a Madeleine. Les voy a estar dejando sus fotos por acá para que las vean ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Y la verdad es que para mí al menos sí se parece muchísimo. Julia está muy abierta a la idea de que pueda ser Livia Schepp y estamos investigando esta posibilidad. Hablé con ella sobre esto y está abierta al hecho de que podría ser cualquier niña desaparecida, no solo Madeleine. Julia solo quiere saber la verdad sobre quién es, comentó también Johansson. Por su parte, se dice que los familiares de Livia se mostraron desde un principio totalmente dispuestos a seguir esa investigación e incluso accedieron a que se les tomasen muestras de ADN. Ahora, esto que les digo no es que está pasando ahora, sino que sucedió hace como unos 2 años. No trascendió tanto y no se sabe muy bien en qué quedó todo el tema, si se hicieron ese ADN, si no se hicieron, qué resultados dio. Habría que ver si en verdad se llevó a cabo ese estudio de ADN y si Julia habrá estado verdaderamente dispuesta a hacérselo o no. Puede ser que sí o puede ser que no, porque hay muchas personas que dicen que en realidad ella está obsesionada más que nada con el hecho de que es Madeleine. O sea, hay muchos puntos de vista distintos con respecto a ella y a sus actitudes. Algunas personas dicen que es una chica normal tratando de descubrir su identidad y otros dicen que no, que está obsesionada y que incluso puede llegar a tener hasta una fijación con el hecho de que cree que es Madeleine McCann. Y hablando de tema fijaciones u obsesiones, en el video que les hice anteriormente, les comenté que Julia al parecer había sido arrestada en estos días por supuesto
acoso a los padres de Madeleine. Ahora salió un poco más de información sobre el tema y al parecer sí, efectivamente Julia Bendel fue arrestada en un importante despliegue policial al llegar en avión a Inglaterra. Julia al parecer fue allí acompañada de una mujer de unos 60 años con el objetivo de encontrarse con un amigo. Y en ese preciso momento en el cual llegaron al aeropuerto, ambas, tanto Julia como su compañera, fueron detenidas. Como les comenté, la detención se hizo bajo sospechas de acoso hacia los padres de Madeleine McCann. Supuestamente Julia estuvo teniendo este tipo de comportamientos no recientemente, sino en varios momentos del año anterior y a principios de este año 2025. Al parecer ella le hizo llamadas a los padres, les mandó mensajes de texto y se apareció también en la casa de ellos. Por este delito de acoso, Julia podría recibir una condena de varios años de prisión. Se filtró una supuesta llamada entre ella y el padre de Madeleine. Una llamada que le hizo ella a él, digamos. Se las voy a dejar a continuación, así la escuchan. Hello, speaking. Hello, I'm Julia. Can we talk, please? I don't want to disturb you. I just need to talk with you. You must have the wrong number. No, I know your voice, Jerry. Es cortita, como podrán haber visto, y no dice mucho, pero bueno, al parecer ella sigue detenida o demorada o algo así, porque al menos hasta el momento en el cual estoy grabando esto, Julia no volvió a subir nada a sus redes sociales, y ella era una chica que tenía mucha actividad, es decir, subía muchas historias por día. Sin embargo, desde que salió esa noticia de que fue detenida, supuestamente no volvió a haber actividad en sus redes. Aquí es cuando también se dividen un poco las opiniones, porque hay personas que están del lado de Julia y otros que están del lado de los padres de Madeleine. Algunos dicen que ella en verdad los está acosando, los está molestando, cuando en verdad ella misma hasta sabe que no es Madeleine. Y otros dicen que en realidad no, que ella simplemente quiere saber su identidad y que los padres de Madeleine están actuando muy extraño al ignorarla tanto y bueno, ahora con incluso ponerle una denuncia. Y es que muchos comentan que los padres justamente son altamente sospechosos en el caso de su hija, que quizás ellos saben qué fue lo que le pasó y que por eso quieren evitar o silenciar a toda costa a Julia. Hay varios motivos por los cuales los padres fueron considerados desde un principio sospechosos del caso de su hija. Por ejemplo, desde un principio, las versiones de ambos padres sobre los hechos de aquella fatídica noche presentaron varias inconsistencias. En diferentes entrevistas y declaraciones a la policía, sus relatos parecían cambiar en detalles clave. Por ejemplo, la frecuencia en la cual ellos revisaban a los niños esa noche, el momento exacto en el que Kate descubrió la desaparición y la reacción de ambos ante la situación. Además, algunos testigos afirmaron que la puerta del departamento estaba abierta. Por otro lado, el año en el cual sucedieron los hechos, la policía llevó a cabo una investigación con perros rastreadores entrenados para detectar olor a cadáver y rastros de sangre. Los perros reaccionaron ante esto en varios puntos del departamento en el cual había desaparecido Madeleine. También lo hicieron dentro de un auto alquilado por la pareja semanas después de la desaparición. Además, en pruebas forenses realizadas en el auto también de los McCann, hallaron rastros biológicos compatibles con Madeleine. Sin embargo, esos resultados no fueron nunca concluyentes. Por otra parte, algunos investigadores y criminólogos han cuestionado la actitud de los padres ante la desaparición de su hija. Uno espera que los padres estén como desesperados y llorando, pero en lugar de eso se mostraron de forma bastante fría y calculadora. Además, contrataron rápidamente un equipo de relaciones públicas para manejar la cobertura mediática del caso, lo que claramente levantó sospechas sobre sus verdaderas intenciones. En base a todo esto se elaboró una de las hipótesis principales del caso, la que dice que Madeleine pudo haber muerto accidentalmente dentro del departamento, y que los McCann, al darse cuenta de la gravedad de lo que habían hecho, decidieron encubrirlo. Se ha especulado que podría haber sido que Madeleine perdió la vida por una caída o por una sobredosis accidental de sedantes.
Sin embargo, ninguna de estas teorías fue jamás comprobada. Así que como verán, motivos quizás para sospechar de los padres hay. Obviamente eso ya queda a opinión de cada uno. Algunos, como les dije, están del lado de Julia y otro de los padres de Madeleine. Así que ahora es su turno. Coméntenme qué opinan ustedes hasta ahora sobre toda esta historia. Y bueno, ¿y qué creen que va a pasar con todo esto? Vamos a estar atentos todos a ver qué sucede con el ADN y si avanza en algo más toda esta historia. Espero les haya resultado de interés este video. En pantalla les van a estar apareciendo todas las cosas que siempre les aparecen, como videos relacionados, mis redes sociales y demás. No olviden suscribirse al canal, ponerle me gusta y compartir este video con quien creen que le puede llegar a interesar. Ahora sí me despido, un beso enorme a todos, muchas gracias por verme y yo los veo en la próxima. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Estoy muy contenta porque somos un montón, o sea, se sumaron muchísimas personas en estos días. Así que vamos a mandar los saludos para todos ellos. Hoy estoy encandiladísima hoy, pero mal. Entonces ellos son Brittany Moraga, Amanda Vázquez, que es miembro hace 11 días, miembro nuevo. Bienvenida, muchísimas gracias por unirte. Tenemos a Valkyria Fenicios, también miembro nuevo hace 16. ¿Valkyria es nombre de mujer? No sé, bueno. Bienvenida o bienvenido. Valeria Escobedo, bueno, miembro veterana, vos ya hasta hace 13 meses, bueno, ya cumpliste el año. Alechi 12, miembro hace 17 días. Muchas gracias por unirte. Estefanía Jorak, Bren Rodríguez. Ay, que digo que somos muchos nuevos. También nueva, bienvenida hace 22 días. Emma Calvo. Ay, este nombre es muy difícil. También sos nuevo o nueva. Sos nueva. Joycelindia. Algo así. No sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, hace 23 días es miembro, bienvenida. También tenemos a Waltila, también difícil de pronunciar. Maribel Granadeño, también veteranísima hace más de un año. Adriana Esquillaro, que es miembro, bueno, más o menos nueva, hace un mes. De todos modos, bienvenida. Muchas gracias por unirte. Laura Elena Garrido, K9 Barlo, Adriana Barranco, Filántropos Yael, Begoña Webramodi, si lo dije bien creo, Mary Furious, Miguel Heredia, Ezequiel LLPPP, Jacqueline Castellanos, Angélica Hernández, Itz Danae, Lucas Maidana, Guadalupe M. Luzbelis Concepción, Rebeca Guzmán y CEL 704C, o algo así, como creo que se pronuncia. Bueno, les mando un beso enorme a todos. Muchísimas gracias por unirse, por seguir apoyando el canal, por seguir renovando sus membresías. Ustedes saben que el apoyo de las membresías es súper importante. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por verme y los estoy viendo la próxima.